ahorita y pues hay que apresurarnos para ir a la casa del Señor. Vamos a continuar con el tema de los campos. Anteriormente se han estado hablando de los campos de la mujer virtuosa y espero que le estén dando seguimiento, ¿verdad? Porque vamos a continuar y esperamos que cada uno de este campo sea de bendición, porque es importante que nosotros como amada sepamos qué campo es el que nos conviene y cuál no, ¿verdad? Y cada uno de este campo que nosotros les compartimos aquí, pues lo tomamos de la palabra, ¿verdad? Todo está de acuerdo a lo que es la palabra del Señor. Y anteriormente pues hablábamos como una introducción de lo que hemos estado viendo, que dice que la mujer virtuosa evalúa un campo. Y eso lo podemos ver en Proverbios 31:16, porque ella evalúa un campo y lo compra y con sus ganancias dice que planta su viña. No solamente se deja ir, sino que la mujer virtuosa es precavida y evalúa. Amén. Y dice que la mujer también virtuosa hace cálculos sobre un campo. No es que compra un campo a ciegas para ver qué tipo de fruto puede darnos ese tipo de campo. Amén. Y más adelante también podemos ver que se estuvo hablando se ha estado hablando dentro de esto que es la palabra sayin, que significa perfección, que significa reposo. Anteriormente se estuvo especificando a qué se refiere cada uno de ellos. Y dentro de eso que hemos estado estudiando cada uno de los campos, si le han estado dando seguimiento, si no, los invito a que vean cada uno de los estudios, pues he estado estudiando lo que es el campo de Sofín, donde estaba Balac y el profeta Balaam, ¿verdad? Que decía que quería que maldijera al pueblo, pero él no, el Señor le mandaba que bendijera al pueblo. También vimos el campo del tesoro, el campo del perezoso, que es donde habían espinos, que donde es falto de sabiduría, falta de avivamiento. También vimos el campo de Booz, el campo de bendición y otros campos ahí que anteriormente se mencionaron. Pues este día pues vamos a continuar con otros campos y dentro de ellos está el campo del barbecho, que está muy interesante y espero que pongan atención, que tomen nota, y los dejo aquí con el hermanito Henry para que les hable un poco del campo del barbecho. Amén. Amén. Sí, efectivamente, ¿verdad? La mujer virtuosa evalúa el campo y efectivamente, pues, cuando evalúa el campo, ve cómo está la condición de la tierra, ve si es un campo para determinada siembra, qué clase de fruto puede sembrar, qué clase de fruto se le va a dar ahí, qué es lo que puede sembrar específicamente, lo evalúa, lo analiza, ¿verdad? Hace cálculos y lo compra. Y ustedes pueden ver ahí, amados hermanos, en su pantalla, creo que les está apareciendo ahí una imagen en la cual aparece un campo y ustedes ven una parte que es verde, en la cual pues está sembrada grama, y al lado derecho usted va a ver que nada está sembrado. Y usted se preguntará al ver la palabra barbecho, ¿qué significa esa palabra barbecho? ¿Cuál es el campo del barbecho? Y nosotros pues nos hicimos esa pregunta también cuando estudiamos este campo. Y pues gloria a Dios que el Señor pues nos inquieta a buscar, a indagar, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa el campo del barbecho? Y fíjese que la palabra barbecho es un proceso que utilizan, si pone la imagen, ahí está la imagen, mire, de la cual les estoy hablando. La palabra barbecho pues es un proceso que utilizan los agrícolas con la finalidad de que las cualidades de la tierra no se desgasten. Recordémonos que al inicio, cuando nuestro Señor hizo la creación,
pues trabajó 6 días y el séptimo día lo dio de reposo, porque todo necesita un descanso, incluso la tierra necesita descanso, y ese es el barbecho, porque existen 2 tipos de barbecho, uno que es labrando la tierra y otro que es dejándola reposar. Y en esta oportunidad quisiera hablarles específicamente del que en el que se labra la tierra. Y usted sabe que cuando se labra la tierra, pues se trabaja. Pasa una máquina en la cual va alada por unos bueyes y esta va rompiendo la tierra. Y esto lo usan los agricultores para sembrar. Pero cuando estamos hablando del barbecho, pues no se va a sembrar. Únicamente se va a romper la tierra y se va a dejar de esta manera reposando, a manera que cuando llueva, el agua se vaya a las profundidades y esto haga que la tierra permanezca húmeda y que se recupere del periodo que es siembra y cosecha. Entonces, fíjese, amado hermano, que es bien interesante poder entender esto primeramente, ¿qué es el barbecho? Espero haberme dado a entender que es un proceso agrícola en un campo, porque estamos hablando de los campos. Y quisiera ahora que nos fuéramos a la palabra del Señor para ir entrando ya en el grueso del tema, ¿verdad? De este campo precioso. Y ahí a usted le aparece Oseas 10:12. Y esa palabra barbecho aparece en el hebreo 52:15 y dice que es una tierra recientemente arada. Por eso que les decía yo que el barbecho pues es dejar en reposo la tierra porque no se va a sembrar, pero que sí se va a trabajar, sí se va a romper ese barbecho para poder recuperar la tierra, sus propiedades, para después del periodo indicado volver a sembrar. Otra de las formas de hacer el barbecho también es sembrar lentejas, legumbres. ¿Y por qué hablo de las lentejas? Porque mi hermana Celina más adelante va a hablar acerca de las lentejas, pero también se puede barbechar la tierra con las lentejas, porque las lentejas lo que hacen es que la tierra también se recupere. No va a desgastar la tierra, sin embargo, le va a devolver las propiedades que había perdido. Es bien interesante. Pero volviendo acá al barbecho, que es el de romperlo, ahí en Oseas 10:12 dice, en la Reina Valera 60 dice, sembrad para vosotros en justicia, segad vosotros en misericordia. Mire, amado hermano, ahí ya nos dice la palabra del Señor que hay una siembra y una siega. Es decir, que se está sembrando y se está cosechando, solo que cuando se habla de siega se está hablando de cereales, pero esa palabra es segar, es cosechar también. Entonces nos está hablando de que la tierra se sembró y se cosechó, se segó. Pero luego dice, haced para vosotros barbecho. Bien interesante porque después de sembrar y cosechar hay que hacer barbecho. Es decir, amado hermano, que en nuestras vidas nos hemos acostumbrado quizás a sembrar y cosechar, pero hay que hacer una pausa en determinado momento y poner las barbas en remojo y decir, este es momento para reposar, este es momento para descansar, este es el momento en el que yo debo de llenarme, en el que yo debo de ser barbechado en mi interior. Y ya vamos a ver más adelante que este campo tiene que ver con nuestro corazón, tiene que ver con nuestro interior. Y el texto dice, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Y en Oseas 10:12 siempre, solo que en la Biblia Las Américas, ahí podemos ver que dice romper el barbecho.
Entonces, amados hermanos, cuando nos habla de romper el barbecho, nos está hablando de romper, ablandar nuestros corazones, la dureza de nuestros corazones. Otra versión dice la dureza de nuestros corazones. ¿Y por qué se endureció en determinado momento nuestro corazón? Quizás por las actividades del día a día. Usted puede hacer ahí la observación en su interior. Pero que el Señor nos ha mandado a este campo para ser trabajados, para que sea roto aquellas costumbres que no nos permiten avanzar, que sean rotas aquellas cosas, situaciones como odio, rencor, que se han alojado ahí en nuestro corazón. El Señor en este campo nos trabaja y nos ablanda, nos hace romper el barbecho. ¿Y con qué se puede romper el barbecho? Con la palabra del Señor, con una administración, con un ministro, ir y desahogarnos. Es importante que podamos tener en cuenta que es necesario el ministrarnos, que es necesario el dejar que la palabra entre en nosotros para que podamos ser barbechados. En el siguiente slide podemos ver, amados hermanos, cómo al pueblo de Israel se le dio la instrucción de cómo iban a trabajar la tierra. Y ahí les menciona en la instrucción que se les dio que debían de barbechar la tierra. En Éxodo 23:11 dice, pero el séptimo año solo barbecharás, la dejarás para que se alimenten los necesitados de tu pueblo y para que los animales del campo se coman lo que ellos dejen. Harás lo mismo con tus viñedos y con tus olivares. Entonces acá, amados hermanos, es exactamente lo que acabo de mencionar, que se trabajaban 6 días. La tierra se trabaja 6 días, pero en el séptimo año se deja reposar. Solamente se barbecha. Y fíjense que es bien interesante porque cualquiera podría decir, bueno, entonces tengo que dejar descansar la tierra. Entonces lo que voy a hacer es que me voy a agarrar un año sabático y me voy a quedar reposando. No, no es así. Porque barbechar, amado hermano, es romper, estar rompiendo la tierra. Y también, curiosamente, cuando llueve y entra esa agua hacia la tierra y la humedece, fíjese que salen espinos, crecen espinos. Entonces lo que se hace es que cuando se está barbechando, se le ponen unas cuchillas, ese se llama un escalificador, y ese lo que va haciendo es cortando esos espinos para que no crezcan los espinos. Recordémonos también que un abismo, un hueco no puede estar vacío. Si se le quita el fruto, pues queda un hueco. Y si ese hueco no se llena con una buena semilla, lo que va a crecer de ahí son espinos. Entonces debemos de estar atentos. En este campo del barbecho, pues eso es lo que nos enseña, a que debemos de labrar la tierra, debemos de cultivarla para llevarla a que sea una buena tierra. Y el Levítico 26, ahí usted lo puede leer en su casita, todo Levítico 26 habla acerca de que el pueblo de Israel debía de seguir unas instrucciones, y entre esas instrucciones estaba el barbechar la tierra. Y el Señor da una serie de bendiciones, pero en el 34, el Levítico 26:34, pues habla también de las consecuencias de no obedecer. Y les quiero leer, amados hermanos, así breve. Entonces la tierra disfrutará, dice, de sus días de reposo, todos los días de su desolación, estando aún ustedes en la tierra de sus enemigos. La tierra descansará entonces y disfrutará de sus días de reposo. En el 35 dice, todos los días de su desolación descansará, por cuanto no descansó en los días de reposo de ustedes cuando la habitaban. Entonces, mire qué interesante cómo dice que aún estando ellos ahí, el Señor la va a hacer descansar. Entonces,
Si yo como mujer virtuosa, como la amada, como la novia, yo me analizo en mi interior y yo llego a la conclusión que debo de ser barbechado, que debo de reposar, es muy importante de que yo lo haga, porque puede ser que me sature de muchas actividades y empiece a cargarme. Y de todas maneras el Señor me va a trabajar. Ahí lo dice, de todas maneras el Señor va a trabajar la tierra, la va a barbechar, la va a hacer descansar. Entonces, amados hermanos, es importante que podamos nosotros analizar nuestro interior, analizar nuestro corazón. Hablando específicamente de la iglesia, quizás en nuestro servicio, si es necesario pausar en medio de un servicio. Mire, no sé si los que me están escuchando les ha pasado que a veces es tanto la necesidad que llevamos que nos acercamos al capitán o al anciano y le decimos, mire, en este momento yo lo que necesito es recibir. En este momento yo lo que quiero es doblar rodillas y adorarle a Dios porque necesito quebrantarme, necesito sacar esto que llevo dentro. Eso es el barbecho, amados hermanos. Eso es dejarnos trabajar por el Señor. En la siguiente lámina, en Lucas 8:5 al 8, nosotros veíamos la semana pasada, nuestra hermana Lili nos enseñó acerca del campo del perezoso. Y ella también se enfocó en este pasaje de la Biblia, porque tiene que ver, fíjese que cuando vamos viendo los campos, pues se van entrelazando. Y curiosamente aquí, pues también vemos que hay espinos y ya vimos que los espinos crecen en la humedad y que deben de ser quitados con el escalificador, que son unas cuchillas que van cortando los espinos. Entonces les quiero leer, amados hermanos, dice, el sembrador salió a sembrar una semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. En el 6 dice, otra parte cayó sobre la piedra y nacida. Se secó porque no tenía humedad. Entonces, cuando nosotros hablamos al inicio, veíamos que la tierra era rompida. Y cuando llueve, el agua se va hacia el interior, creando humedad. Entonces, la buena semilla va a buscar donde hay humedad. Donde está seco, definitivamente esa semilla no va a dar buen fruto. Dice también en el 7, otra parte cayó entre espinos y los espinos nacieron juntamente con ella y la ahogaron. Entonces ahí podemos ver de nuevo que los espinos deben de ser removidos. ¿Y para qué, amado hermano? Para que esa tierra, cuando la semilla, la buena semilla llegue, dé fruto a su tiempo, al 100%. Entonces, el barbecho, amados hermanos, en el campo del barbecho, pues nos toca a nosotros mismos. Por eso la palabra dice, haz para ti barbecho. Nosotros debemos de trabajar nuestra tierra. Debemos de saber dónde es que nos aprieta el zapato. Como les dije al inicio, quizás tengo mal carácter, quizás tengo mal habla, quizás me comporto inapropiadamente, quizás no estoy amando a mis hermanos adecuadamente. Y cada quien sabe dónde le aprieta el zapato. Esto es necesario saberlo en nuestro interior para que seamos una buena tierra, como lo dice en Lucas 8:8. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100%. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos, que oiga. Entonces, amados hermanos, este campo del barbecho, como lo repito, tiene que ver mucho con nuestro corazón. ¿Y en qué nos basamos para decir que tiene que ver mucho con el corazón? Veámoslo en Jeremías 4:3.
Dice la palabra del Señor en la Reina Valera 60, porque así dice Jehová, a todo varón de Judá y de Jerusalén hará campo para vosotros, y no sembréis entre espinos. En la Biblia 1979 nos aclara más el panorama y dice, el Señor dice a los varones de Judá y Jerusalén, aren la dureza de sus corazones. De lo contrario, la buena semilla se perderá entre los espinos. Por eso es de que nosotros hacíamos clic entre el campo del perezoso y el campo del barbecho. Porque en el campo del perezoso es la persona que se acomodó y que por falta de sabiduría y de entendimiento se fue acomodando, se fue buscando ahí un lugar donde reposar demasiado, quizá una hamaca, y ahí oyendo cómo rechina la hamaca en lugar de ver qué es lo que necesita él, qué necesita su familia, qué necesita en sus hijos, qué sé yo, y dejó que el campo se llenara de espinos y dejó que el campo, el muro fuera derribado. El perezoso no vio y no fue diligente. En cambio que en el campo del barbecho es todo lo contrario. En el campo del barbecho, pues debemos de estar atentos y ser diligentes y sobre todo en nuestro interior, porque así lo dice la Biblia, aren la dureza de sus corazones, de nuestros corazones, amados hermanos. Y quiero concluir, y si mis hermanos también quieren aportar, en el último slide dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no mueres antes. Entonces, después de que como novia, como amada, compramos el campo, lo evaluamos y vimos que era necesario hacerle barbecho, ya tenemos la tierra preparada, el campo ya está listo para sembrar. Ahora, ¿qué debemos de sembrar? Un fruto, amados hermanos, nuevo. No podemos sembrar las mismas cosas. Si yo sembraba antes cocos, por poner un ejemplo, si yo antes sembraba en este campo, sembraba cocos, y estos me caían en la cabeza y me lastimaban, pues ya no debo de sembrar cocos. Debo de sembrar cosas nuevas que el Señor me ha preparado y que ya me ha dado. Porque el necio dice, lo que siembra no se vivifica, porque está sembrando lo mismo. Porque quizás estamos sembrando con el mismo pensamiento que teníamos antes. Entonces el viejo hombre debe de morir para que dé fruto abundante. Entonces, yo quisiera dejar una reflexión en sus corazones, amados hermanos, y créanme que yo también ya me la hice. ¿Qué es lo que debo de barbechar en mi corazón? ¿Qué es lo que debo de dejar atrás que no me permite avanzar? Rencores, porque me vieron mal, porque me trataron mal, porque en mi trabajo nunca me ascendieron, nunca me dieron la oportunidad que yo merecí. ¿Qué sé yo, amado hermano? Tú sabes en tu corazón qué es eso que necesita ser roto, que necesita romperse, que necesita dejarse atrás para que podamos ser buena tierra y dar fruto al 100%. Este es el campo del barbecho, amados hermanos, y quisiera que mis hermanos me ayudaran a aportar también si así lo desean. Está en mute, hermana Sandrita. Sí. Yo quería aportar allí de algunas espiguitas que usted nos dejó y nos decía que el barbecho es una técnica agrícola, ¿verdad? Para aquellos que se implementan en aquellos terrenos donde han venido, digamos, así como dice la escritura, 6 años cultivados y dejarlo descansar
si bien puede ser para rotar un nuevo cultivo, ¿verdad? O también lo que quedaba de ese otro cultivo era dejado según las costumbres bíblicas para los huérfanos, las viudas y los pobres, que llegaban allá a recoger de lo último que quedaba en los árboles, lo último que quedaba en los gajos, en el campo. Y bien interesante lo que usted nos dice también, que hay una herramienta agrícola para barbechar el terreno. Y usted bien nos decía que se llama escarificador. Y yo buscaba qué era eso, ¿verdad? Y dice que es como una especie de rastrillo, pero que tiene unos dientes enormes, casi de 12, 18 centímetros, y eso se mete en la tierra para que esos terrenos áridos que han quedado pueda revolver la tierra y pueda bien ser sembrado otro cultivo de menos intensidad que se tenía, para que la tierra volviera a retomar, digamos, sus vitaminas, sus nutrientes, y se dejaba descansar. Pero ¿cuántas veces hemos tenido, digamos, un corazón tan duro, así como esa tierra que usted nos presentó? ¿Por qué es necesario barbechar? Porque si no va a venir el Señor, ¿verdad? Y con este escarpel, como usted dice, allí nos va a meter los dientes en esa tierra. ¿Para qué? Para que demos fruto y entre humedad. Y se me venía, digamos, el ejemplo cuando el Señor Jesús se encuentra con el muchacho que le dice que todos los mandamientos los había cumplido, y el Señor le dijo, sí, es verdad, y dice que lo amó porque sabía que era verdad. Entonces el Señor le dice, deja tu riqueza y sígueme. Y él no lo siguió, no dejó ese terreno, ¿verdad? Sino que a veces las comodidades, las riquezas, la abundancia, parece contradictorio, pero hace que nuestro terreno en nuestro corazón esté árido, porque las riquezas no nos dejan progresar. En este caso, el ejemplo es que él no permitió que el Señor barbechara en su terreno, en el terreno de la riqueza. No te puedo seguir porque esa comodidad, esa riqueza, yo no las puedo seguir. Interesante lo que usted nos decía, porque en la escritura dice, romped el barbecho, arrancalo de tu corazón para que entre mi palabra. ¿Qué es lo que yo tengo que barbechar? Porque dentro de mi alma, yo soy un terreno donde el Señor cultiva. Pero entonces quiere decir que ese no le permito yo que entre. Hay unos terrenos de mi alma que yo no le estoy permitiendo que el Señor cultive allí, y que ya es tiempo que lo hagamos. Ese es mi aporte, hermano Henry. Amén. Solo quería, a manera de reflexión, como decía hermano Henrito, quizás retomar algo, quizás lo que se me hace rema a mí, ¿verdad? Y es que el barbecho es la administración para el corazón endurecido, ¿verdad? Y que pues es nuestra responsabilidad dejarnos trabajar por el Señor como plantío de Jehová que somos. Somos un terreno donde Él desea prepararnos para que nosotros podamos fructificar, ¿verdad? Y qué bueno que pues el Señor puso en el corazón del pastor Rodrigo tratar estos temas y estos campos, porque de repente nuestro corazón puede ser un campo que se ha endurecido, y el Señor puede venir, darnos revelación, mostrarnos, como decía mi hermano Henrito, dónde está el problema, ¿verdad? Saber de dónde aprieta el zapato, ¿verdad? Y buscar ministración en ese sentido. Amén. Sí, amén. Realmente sí.
Señor nos ha hablado mucho en este campo del barbecho, y sí, en lo personal también es impresionante ver cómo el Señor nos habla, que tenemos que dejarnos trabajar y sacar, ¿verdad? Por eso, como decía el hermano Wesley, en la administración quizás este campo es bien importante, para ir viendo cada una de nuestras áreas, sacando aquello que todavía está ahí, no hemos querido soltar, tal vez alguna vieja costumbre, pero sí, realmente es de mucha bendición estudiar estos temas. No sé si va a aportar algo más, hermano Henry, del campo del barbecho. No, hermano, adelante. Ok. Bueno, para continuar, vamos a hablar del campo de lentejas. Fíjense que el campo de lentejas dice que son ricas bueno, las lentejas en sí son ricas en ácido fólico, en hierro, en potasio y en magnesio. Y el ácido fólico son importantes para prevenir anemias. Y dice que son particularmente importantes en mujeres embarazadas. Si me ponen el slide, por favor, para que puedan ver eso ahí. Y muy cierto, porque siempre cuando una mujer está embarazada le dejan el ácido fólico para evitar ese tipo de anemias, para que, ¿verdad? Dice que también es rico en potasio y en magnesio, son sustanciales para las funciones del sistema nervioso y el músculo. Ahí está una imagen donde se les pone cómo son las lentejas, ¿verdad? Me llamaba la atención que el hermano Henry decía que la lenteja hace que se recupere la tierra. Y fíjense, dice que la lenteja se caracteriza por ser una hierba anual, es decir, que en un año se realiza todo su proceso de vida. Entonces, en un año salen sus frutos y los frutos son los granos. Y fíjense que en 2 de Samuel 17:28 podemos ver que las lentejas eran una de las provisiones que tenía David y en su campamento cuando estaban cansados, cuando estaban hambrientos. Y realmente, como veíamos ahí, que dice que son recomendables para las mujeres que están embarazadas porque tienen un fruto dentro, porque les da la proteína. Y nosotros sabemos espiritualmente que muchas veces nosotros tenemos que dejarnos embarazar para poder dar esos frutos y que esos frutos sean de bendición. Fíjense que en el siguiente slide podemos ver que en 2 de Samuel, el versículo base del campo de lentejas del que les vamos a hablar, en 2 de Samuel 23:11 dice que el tercer valiente era Sama, hijo de Agé el Ararita. Y en cierta ocasión los filisteos formaron sus tropas en un campo sembrado de lentejas. El ejército de Israel huyó ante ellos, pero Sama se plantó en medio del campo y lo defendió, derrotando a los filisteos. El Señor les dio una gran victoria. Entonces, cuando leemos este pasaje, podemos conocer un poco de los valientes de David, que eran hombres de guerra adiestrados para la batalla. Estos hombres estaban bajo la dirección de David y luchaban contra sus enemigos. Y cada uno de ellos tenía unas características que prácticamente reflejan la vida del creyente. Vamos a ver ese versículo un poco más especificado. Vimos ahí en el slide anterior, les puse ahí unas fotos de cómo se pueden consumir las lentejas, porque a la fecha todavía en lugares este plato de lentejas es muy rico y a la fecha lo consumen bastante. Entonces podemos ver de que vimos en este versículo que había un valiente de David, que estaban en un campo de lentejas y que vinieron los filisteos a atacar. Pero algo que podemos resaltar aquí que es el trabajo de Sama. Sama era un valiente que estaba bajo la cobertura de David. Dice que Sama tenía una pequeña heredad, la cual había sembrado lentejas. El trabajo que había hecho este hombre al sembrar un campo con esas leguminosas
Y en tiempo de guerra, que era arar la tierra, sembrar la semilla, cuidarla, cultivarla, o sea que hubo un proceso, o sea que esa tierra tuvo un barbecho, porque ya estaba preparada para sembrar. Pero aquí estamos hablando de que en ese tiempo el campo de lentejas ya tenía sus frutos, pero vimos que Sama se quedó ahí preocupado por su familia, por el sustento de ellos, porque se quedó ahí cuando vinieron los filisteos a atacar, pero él no se fue porque su fruto ya estaba listo. Si lo aplicamos a nuestra vida, el enemigo siempre espera pacientemente cuando nosotros ya estamos listos para dar los frutos. Viene el enemigo a querer atacarnos y querer destruir lo que con tanto esfuerzo nos ha costado. Llámese a nuestro campo de lentejas, familia, llámese empleo, llámese un servicio, un ministerio. Ahí cada quien pues le puede poner su nombre a su campo de lentejas. Entonces el enemigo va a querer venir a atacar y quitar los frutos que el Señor nos da. Pero dice que aquí se podía ver la cobardía del pueblo. Entonces vemos que lo peor que puede hacer nosotros como seres humanos es huir y salir corriendo cuando vienen los problemas, cuando viene un ataque, porque esto es sinónimo de cobardía. Y aquí vemos un pueblo que sale corriendo, despavorido, con miedo, porque no tuvieron el valor para defender lo que era suyo. Lo dejaron en las manos del filisteo. Entonces el pueblo, aquí podemos ver que el pueblo se rindió antes de pelear, porque dice que corrieron, huyeron. Entonces, si nos ponemos a pensar en cuántas veces hemos huido nosotros dejando todo por miedo, que dejamos una carrera profesional a media, dejamos un negocio que ni lo empezamos por miedo que íbamos a fracasar, una familia, pero no peleamos, sino que huimos antes de pelear. Pero Sama se quedó ahí. Entonces tenemos que enfrentarnos y al enemigo cuando se venga y querer quitar ese fruto, esa heredad que el Señor nos ha dado. Vemos que Sama se paró en medio del campo, dice, y luchó. Entonces, este hombre fue la diferencia. No le importó quedarse solo, desamparado, y que sus amigos, conocidos, compañeros lo dejaron solo. Él no corrió, él se quedó, defendió lo que tanto trabajo había costado. Y no se quejó, sino que actuó y su decisión fue rápida y acertada. Entonces debemos, en un momento tenemos que tomar una determinación cuando estemos ante el problema, aunque nos dejen celos. Fíjense que en el estudio hablábamos de que muchas veces en el transcurso de nuestras vidas han habido momentos difíciles que nos hemos quedado solos. Y tal vez cuando estamos más emproblemados, nos quedamos solos, ni familia, ni amigos, pero el Señor ahí está. Y esos momentos que nos quedamos solos, pues el Señor, alguna área de nuestra vida nos está trabajando y nos está perfeccionando. Fíjense que aquí dice que ese valiente Sama se plantó. Esa palabra plantó viene del hebreo 33:20, que significa yatzab, que significa afirmar, levantar, resistir y firme. Entonces, ¿qué podemos ver? Que nosotros tenemos que afirmarnos, que tenemos que levantarnos, no ser como el perezoso, ¿verdad? Tenemos que resistir, aunque nos esté lloviendo, dice, acantarás, pero tenemos que resistir, porque aunque todos nos dejen, como dice la palabra, que tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te levantará. Después vemos que dice que mató a los filisteos y Jehová le dio la victoria sobre sus enemigos. En ese momento no sabemos qué es lo que pudo pensar Sama, pero tal vez pudo pensar, bueno, tal vez muera en el intento, pero no importa. Mejor muere el intento a que otros mueran de hambre, porque estas lentejas eran los alimentos que tenían porque ellos estaban en constante batalla. Entonces significaba que tenían que alimentarse
porque tenían que estar fuertes para poder enfrentarse al enemigo. Entonces, ese era el alimento y por eso él tomó valor y se quedó ahí. Entonces, yo te invito a que ese día tú digas lo mismo y digas, esta es mi bendición, este campo de lentejas que el Señor me ha dado. Mi familia, mi trabajo, mi ministerio es la bendición que el Señor me ha dado y voy a luchar por ellos, por lo que yo tanto he trabajado, por lo que ha costado tiempo, ha costado lágrimas. Cada uno de nosotros sabe qué es lo que nos ha costado. Tu campo de lentejas. Entonces no podemos huir y pelear, no podemos huir antes de pelear. Esa realmente es la decisión de cada uno de nosotros. Entonces, en el siguiente slide podemos ver que dice, podemos hacer dos cosas en determinada situación. Correr como el pueblo de Israel y dejar lo que tanto trabajo nos ha costado sembrar. Y me llama la atención porque fíjense que el pueblo de Israel huyó. Yo no me imagino cuántos filisteos habrán visto ellos, qué tantos gigantes habrán visto, así como muchas veces nosotros vemos los problemas, que es un gran gigante, que es imposible luchar contra ese gigante, pero todo el pueblo huyó, pero el valiente de Sama se quedó ahí. La otra opción es darte con firmeza y con determinación en medio del campo y luchar. Tú puedes decir, bueno, es que Sama era un valiente, como dice un valiente David, pero no siempre fue un valiente. En algún tiempo fue una gente común y corriente. Y eso lo podemos ver en 1 Samuel 22, cuando nos pasaje de la cueva. ¿Quiénes son los que estaban en la cueva de Adulam? Habían vagabundos, habían exiliados, habían amargados, endeudados. Pero ellos llegaron ahí. Tuvieron a un David que les enseñó a ser valientes, a ser guerreros. Y sabemos que David es figura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos al Señor Jesucristo que pelea nuestras batallas. No estamos solos. Por eso les ponía yo ahí, tú eliges pelear o morir. Porque dice que podemos ver que todo tiene un porqué. Los filisteos es nuestro enemigo. Y el enemigo dice, no viene sino para hurtar, matar, destruir. El campo de lentejas es nuestra bendición. Como hijos de Dios, así como Sama, puedes ser tú, o también puede ser el pueblo que huyó. Ahí es elección de cada uno de nosotros, amados hermanos. Entonces, pero debemos enfrentarnos para pelear la heredad que el Señor nos ha dado. Y por eso les quería compartir el siguiente versículo, que realmente sí es de mucha bendición, que es en Deuteronomio 20:1-4, y dice, cuando vayas a la guerra en contra de tus enemigos y veas caballos, carros de combate y un ejército más grande que el tuyo, no les temas. Aunque tú veas el gran problema, tú no le encuentres salida, tú veas un gran gigante o un imposible, la palabra te dice, no temas, porque el Señor tu Dios que te sacó de Egipto está contigo. Nuestro Dios está con nosotros. Y antes de que entren en batalla, el sacerdote deberá adelantarse y hablará con el ejército. Nosotros tenemos un sumo sacerdote, amados hermanos. Y él dirá, dice, escucha Israel. Ahí ponle tu nombre. Escucha. Hoy ustedes irán a la batalla contra sus enemigos. No pierdan el valor, ni se asusten, ni entren para pelear por ustedes contra sus enemigos y darles la victoria. Amados hermanos, yo recibo este versículo, esta palabra para mi vida, que ante cualquier problema, aunque todo se dé, el Señor siempre va a estar contigo. Jehová de los ejércitos va a estar contigo y va a pelear las batallas. Y como te decía anteriormente, ¿cuál es tu campo de lentejas por el cual tú tienes que pelear? ¿Cuál es la heredad que el Señor nos ha dado
por el cual nosotros tenemos que luchar constantemente. No podemos retroceder como lo hizo en esa ocasión el pueblo de Israel, porque nosotros tenemos la confianza en el Señor, que Él está con nosotros constantemente, que no estamos solos. Entonces, el campo de lentejas realmente a mí me ministró mucho este campo realmente. Ha sido de mucha bendición. No sé si mis hermanos quieren aportar algo respecto al campo de lentejas. Quería mencionar algo, hermanos, respecto a ese campo de lentejas y me recuerda también que con el potaje de lentejas se adquiere el derecho a la primogenitura, ¿verdad? Porque así lo hizo Amén. Jacob. Si usted, con ese Amén. potaje Sí, él amén. adquirió el derecho de primogenitura, es decir, que él tenía campo de lentejas, ¿verdad? Tenía campo, y entonces él adquiere el derecho a la primogenitura, y me llama la atención que cuando Isaac lo bendice, le dice: ah, mi hijo, sus vestidos huelen al campo que Dios ha bendecido. Entonces, que el Señor nos ayude a nosotros para poder defender el campo de lentejas, porque el campo de lentejas nos asegura que la primogenitura va a estar siempre de nuestro lado, ¿verdad? Solamente. Amén. Amén. No sé si alguien más va a aportar del campo de lentejas, sino para continuar con el campo de la miel. Bueno, hermano, lo dejo con el campo de la miel. Muchas gracias, hermana Celina. Bueno, hermanos, quiero hablarle un poquito del campo de la miel. Yo creo que, bueno, este discipulado es como una comida completa, ¿verdad? Espiritual, que va nutriendo cada área de nuestro ser. Cada campo, el campo es el mundo, pero también el campo es, digamos, una parte de nuestro corazón, ¿verdad, amados hermanos? Y yo leía en el primer libro de Samuel, capítulo 14, el verso 25 en adelante. Usted pues puede buscarlo y leerlo con más tiempo. Pero me llama la atención que ahí hay un bosque. Dice que todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Usted se preguntará, ¿y cómo miel en la superficie del campo? Otra versión dicen que habían panales de miel regados en el suelo, en ese campo. Entonces, en ese lugar pues había miel, dice la palabra. Y entonces dice la escritura que Jonatán probó de esa miel y dice que cobró nuevas fuerzas. Otras versiones dicen que sus ojos se le iluminaron. Pero lo cierto es que dice la escritura que el pueblo que iba con él no pudo probar de esa miel porque estaba desfallecido. Fíjese qué tremendo. Entonces, Saúl, el padre de Jonatán y rey de Israel, había ligado a un juramento bajo maldición a todas sus tropas. ¿Sí? Si usted recuerda el contexto, quiero ponerlo en contexto. Y los había ligado a un juramento bajo maldición, diciendo que maldito sea el hombre que coma, que lleve alimento antes que el día termine. Él tenía la urgencia de vengar a sus enemigos y bueno, alguien dijo que el fin justifica los medios. Eso no es correcto, pero Saúl lo consideró como correcto. Él estaba dirigiendo al pueblo, dirigiendo a la nación, y pues él toma la decisión de decirle al pueblo: nadie va a comer. Imagínense, se lo llevó a la batalla en ayuno, no podían comer. Y esa decisión que él tomó, no solo la tomó para sí, sino que la tomó para todo un pueblo. Y esa decisión hizo que todos tuvieran un desfallecimiento en su corazón. Entonces dice la escritura que Jonatán no estuvo cuando su padre juramentó bajo maldición a sus tropas. De manera que él
probó de aquella miel que había en el campo. Y dice la escritura que cuando él probó esa miel, amado hermano, no sé, pues imagínese cómo Jonatán, sin haber estado bajo juramento, pues él había andado con el pueblo como si hubiera juramentado, ¿verdad? Había estado en ayuno. Y entonces él cuando prueba, dice la escritura literalmente que sus ojos fueron clarificados, fueron iluminados, es decir, le vino una revelación. ¿Cuál fue la revelación que le vino? Dice el primer libro de Samuel, capítulo 14, 29. Mi padre nos ha creado dificultades a todos, exclamó Jonatán. Una orden como esa solo puede causarnos daño. Miren cómo he cobrado nuevas fuerzas después de haber comido un poco de miel. Entonces, esto es parte de la revelación que le vino a Jonatán. Y él dijo, si a los hombres se les hubiera permitido comer libremente del alimento que encontramos entre nuestros enemigos, imagínese a cuántos filisteos más habríamos podido matar. Pero dice la escritura que los israelitas persiguieron y mataron a los filisteos y relata que todo el día los habían perseguido, pero los soldados iban debilitándose. Así es que esa noche, cuando tuvieron la oportunidad de obtener botín, dice que ellos agarraron al ganado y lo degollaron, lo mataron y comieron la sangre, su carne, perdón, junto con la sangre. ¿Por qué le hago todo este contexto, amado hermano? Yo se lo hago porque esto nos enseña una cosa, la revelación que Jonatán recibió, amado hermano, le trajo consejo sabio para saber obrar y dirigirse de acuerdo a acciones justas, a pesar de la injusticia de su padre, que era el rey Saúl, y que él no podía desobedecerlo. Porque Jonatán no desobedeció al rey. Más adelante usted lee que Saúl quiso matar a su propio hijo, porque echaron suertes y dice que pues las suertes cayeron sobre él, pero el pueblo se levanta y dice, momento rey, él no ha faltado a tu palabra, él no comió, él comió pero no había juramentado. Entonces, amado hermano, ¿qué nos muestra esto? Que la miel es importante para aprender a tomar decisiones en nuestra vida. A veces nosotros queremos tomar decisiones, como dice la escritura, ser sabio en nuestra propia opinión. Ahora, mire, Proverbios 16:21 decía, el sabio de corazón es llamado prudente y la dulzura de labios aumenta el saber. Entonces, ¿qué tenía Jonatán en los labios? Miel, dulzura. ¿Qué le provocó esa miel y dulzura? Aumentó su saber. Y él se dio cuenta y dijo, no, mi papá es el rey, no me le puedo sublevar, pero no estoy de acuerdo con esto. Sin embargo, yo voy a obedecer, no voy a comer como él dijo, pero hermano, llega un momento donde sus fuerzas se debilitan, él come y entonces tiene revelación y dice, yo no he hecho nada malo. Sin embargo, se mantiene obediente y hermano, es bien tremendo porque a veces nosotros queremos dirigir nuestra vida basado en nuestra propia opinión y no podemos, debemos permitir que haya revelación en nosotros para que podamos ser dirigidos. ¿Cómo? Dirigidos por medio de esa vara que lleva la miel a nuestros labios. Porque dice Salmo 110, verso 2, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros dominar aquel enemigo que es el enemigo, hermano, de la propia opinión? Es el enemigo quizás de la necedad que hay en el corazón, de la obstinación que hay en el corazón, que de repente el corazón se empecina por algo, pero amado hermano, yo sé que la miel es revelación, yo sé que ahí podríamos hablar de sujetarnos a la autoridad, etcétera, pero fíjese que el Señor me lo puso en esta dirección, de comer miel, comer palabra, obtener el conocimiento que la vara de dirección ministerial nos da para saber conducirnos en las acciones justas, porque las acciones justas son muy importantes, porque son parte, o más bien dicho, son la vestidura de la novia. Por eso la escritura dice, no seas sabio en tu propia opinión.
y dice, teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, esa vara que lleva la miel nos trae dirección para que nosotros sepamos obrar justamente y poder de esa manera, amados hermanos, estar en paz con Dios. Fíjese que la miel como alimento, la miel es un alimento que podemos usar para adquirir acciones justas. Se lo demuestro así. Fíjese que en Ezequiel 16 hay una virgen que es encontrada desde pequeña, y usted conoce el contexto, todo el Ezequiel 16, usted lo va a leer. Entre los alimentos que le dan a ella para que comience a crecer, a hermosearse, está la miel. Y después que le dan el alimento de miel, dice Ezequiel 16:13, has prosperado hasta reinar. O sea que la miel es un alimento para adquirir acción justa. ¿Por qué digo acción justa? O el obrar justo. Porque, amado hermano, el obrar justo tiene que ver con el discernimiento. La miel, que es la palabra de Dios, nos trae, abre nuestros ojos para entender qué tipo de decisiones estamos nosotros tomando, incluso en el camino del Señor. Jonatán se dio cuenta que la decisión que él había tomado, pues aunque su padre había dicho que no, pero no lo hizo sentir a él culpable porque no estaba ligado bajo su juramento y no pudo, de esa manera, él no desobedeció ninguna ley y se dio cuenta, si hubiéramos hecho esto, si hubiéramos hecho esto, hubiéramos matado a todos los enemigos. Si hubiéramos tomado esta decisión, yo no sé cuántas veces en nuestra vida nosotros hemos dicho eso. En algún momento cuando recibimos revelación, si yo hubiera hecho esto, hubiera pasado aquello otro, pero ya es tarde. Pero que el Señor nos ayude para adquirir miel en nuestro campo y que podamos entender, abrir nuestros ojos, tomar fuerza y entender, amado hermano, el camino que estamos llevando. Y quiero concluir con lo siguiente. Dice Proverbios 23:26, dame, hijo mío, tu corazón. Miren tus ojos por mis caminos. Miren tus ojos. Entonces, para que nuestros ojos miren por los caminos del Señor, necesitamos algo que clarifique, que le dé revelación a nuestros ojos. Y esa es la palabra del Señor, la que le va a dejar una revelación, amado hermano, a nuestros ojos. Entonces, la que come miel prospera hasta reinar. Sus acciones son tan justas que la elevan de categoría y llega a ser reina. Los reyes tienen que manejar otro código de actitudes, una diplomacia de alto nivel. No pueden comportarse, hermano, como el común del pueblo. Entonces, en ese sentido, Proverbio 24:13, según Torres Amat, dice, come, hijo mío, la miel, cómela, es cosa buena, gusta de ese panal, será dulcísimo a tu paladar. Entonces, cuando dice que será dulce al paladar, está diciendo que esta ministración, hermano, que el paladar debe ser ministrado con la miel de la palabra. Debe ser ministrado porque la miel transforma el paladar. Y si la miel transforma el paladar, nosotros podremos hablar y expresarnos de acuerdo a lo que vimos, a lo que vemos. Fíjese que Jonatán habló de acuerdo a lo que habían sus ojos visto. Él dijo, si el pueblo le hubiéramos dado de comer, si esto hubiéramos hecho nosotros. Entonces, amado hermano, dice Proverbios 24:13, come, hijo mío, la miel, es cosa buena, será dulcísima tu paladar. Dice, tal será también para tu alma la doctrina. Quiero decirle que nosotros estamos, amado hermano, vestidos de acciones justas, pero las acciones justas, hermano, lo trae o nos lo enseña la doctrina. Dice la Escritura que la adquisición de la doctrina traerá esperanza para los últimos días, esperanza que no puede ser frustrada. Y dice Isaías 7:15, comerá requesón y miel hasta que sepa rechazar el mal y elegir el bien. Quiero decirle que Jonatán estaba en una situación casi como entre la espada y la pared. Él, tal cual David, hermano, no resistieron a la autoridad.
pero Dios les dio sabiduría para poder incluso sujetarse a una autoridad que tenía decisiones torpes, sin ofender a Dios, sin ofender a la autoridad, agradando a Dios, agradando a su rey, siendo gratos, y eso los llevó a ellos, hermano, a escalar de nivel como aquella novia que come miel y es convertida en reina. Por eso, si usted recuerda, David, después que hizo eso con Saúl, hermano, el Señor le dio el trono, porque él supo actuar justa, pía, santamente, y no le hizo daño a Saúl. Entonces, termino con lo siguiente, amado hermano, comerá requesón y miel hasta que sepa rechazar el mal y elegir el bien. ¿Para qué es la miel? La miel es una administración que nos trae discernimiento para saber andar en el camino del Señor. La miel es hasta que sepamos rechazar el mal y hasta que sepamos elegir el bien. Jonatán supo discernir entre lo que no era correcto y entre lo que sí era correcto, y en base a eso, amado hermano, él se dirigió. Que el Señor nos ayude para que en nuestro campo haya miel, y que la palabra sea el consejo, que la vara sea el ministro que nos está llevando la miel para poder tener acciones justas en nuestro caminar con el Señor. No sé si mis hermanos quieren aportar o incluso corregir algo de lo que he dicho. Tienen el tiempo, amados hermanos. Yo quería aportar algo acá, hermano Wesley, y es que la amada del Señor tiene que ser preparada, ¿verdad? Y la forma de prepararla también es conociendo doctrina, y por eso es los discipulados. Y como amada del Señor, yo veo en Cantares 4:11, y dice: como panal de miel destilan tus labios, oh esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Si estamos siendo preparados para la amada, algo imprescindible es la leche, doctrina, y la miel, revelación, que se nos abran nuestros ojos. La miel nos abre nuestros ojos, pero también pone dulzura en nuestra palabra. ¿Qué habla la novia? ¿Qué hay debajo de nuestra lengua? ¿Hay miel? ¿Hay leche? ¿O qué es lo que tenemos que cambiar, verdad? Porque no está esa dos elementos debajo de nuestra lengua. Y hoy el Señor nos ha hablado grandemente. No endurezcamos nuestro corazón, ¿verdad? Para que en el barbecho Él pueda sembrar una heredad y no la menospreciemos, aunque sea un campo de lentejas que el Señor nos ha dado, pero es la heredad que Él nos ha dado. No menospreciemos cualquier bendición que el Señor nos dé, sea buena o sea mala para nosotros. Posiblemente hoy creamos que es malo, pero el Señor nos dice: no lo entiendes ahora, hijo mío, no lo entiendes ahora, hija mía, pero lo entenderás después. ¿De qué te protegí? ¿De qué te guardé? ¿Por qué puse muros alrededor de ti para guardarte? ¿Por qué te metí en la grieta de la roca? Aunque tú no lo sepas en este momento. Y que el Señor realmente nos haga valientes, como es de valiente Sama, que defendamos nuestra heredad. Y aunque muchas veces nos sintamos que nos hemos quedado solos y que todos nos hayan dejado solos, pero el Señor siempre va a poner su espada en nuestra mano. Y aunque creamos que los problemas, como decía nuestra hermana Celina, son gigantes y es un ejército más grande que nosotros, no nos van a vencer, porque el Señor te dice hoy: tú no estás solo, tú no estás sola, porque yo estoy contigo. Y en el campo que encontramos el panal de miel,
Es un panal que debe de encontrarlo la amada del Señor, aunque estamos en batalla, aunque sintamos que vamos a desfallecer, antes de pelear, lleguemos a provisionarnos de miel y de leche. Y algo que rescataba yo de una espiguita de lo que nos explicaba nuestro hermano Wesley, que Saúl, llamémosle un mal líder, juramentó al pueblo. ¿Cuántas veces han hecho tal vez un juramento con nosotros o para nosotros? Y hoy este día es un buen momento porque hay Santa Cena en que cualquier juramento, cualquier voto negativo que se haya hecho para nosotros, para nuestra familia, para nuestro trabajo, para nuestras bendiciones, por medio de la sangre del Cristo, sean rotos porque Él nos ha dado un nuevo pacto y Él nos hace valientes, Él nos hace amados, Él nos hace dulces como la miel. Así que, amado hermano, el tiempo nos consume realmente y quisiéramos extendernos mucho más. Y yo creo que hablando de la palabra del Señor se nos pasan volando las horas, pero hay muchos más campos que ver y de los cuales tenemos que aprender. Pero hoy, por este día, ¿verdad? Nos despedimos en este momento de ustedes, pero nos veremos y nos gozaremos en nuestra Santa Cena. Así que Dios me les bendiga, amados hermanos, y ahí los dejo con mis otros hermanos por si también quieren comentar algo. Dios me les bendiga. Bueno, el Señor los bendiga, amados hermanos, y vamos a gozarnos en unos minutos con esta fiesta extraordinaria y la cena del Señor. Bendiciones. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Quedamos despedidos. Nos vemos en un ratito más. Bendiciones, amados hermanos. Que este día sea de mucha bendición. Que nos gocemos y celebremos en nuestra casa. Dios me los bendiga.